Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Carlos Luis Acuña. Yo soy el coordinador del programa de mejoramiento genético del ICAFE. Y ahora vamos a hablar sobre lo que es la selección de variedades a sembrar, ya sea en mi parcela o finca o en mi zona donde vaya a producir café. Uno de los criterios para seleccionar un cultivar, una variedad, es conocer las características que hay de esos materiales disponibles en el mercado. Como ejemplo, vamos a ver que es el paraíso. El paraíso se conoce en el mercado como paraíso MG1 o paraíso, o el nombre oficial de este material es paraíso MG H419-1. El origen de este material es una cruza de un catuai amarillo con un híbrido de timor, que es diferente a los híbridos de timor de otros materiales como los catimores o los archimores. Este presenta tolerancia a roya, no se enferma, no debería de enfermarse tanto como otros materiales susceptibles como caturra o catuai o el mismo geisha. El, el material es más productivo, es 28 veces más productivo que el catuai y 65 veces más productivo que caturra. La forma de la planta es una planta de una altura de porte bajo, lo más que puede, bueno, puede alcanzar casi los 3 metros de altura, pero eso es como a los 6 años o 7 años de establecimiento del cultivo. Por lo general, para realizar podas del mismo material se realiza como después de la quinta cosecha o cuarta cosecha, dependiendo de la altura y el manejo que se le quiera dar en el cultivo. Este no tiene tanto crecimiento de bandola, por lo que es inferior a un catuai. Es más cónico que abierto o ovalado. O sea, no es tan, digamos, no es tan gordo, no es tan ancho, pero es más angosto. La forma de las hojas son angostas y los frutos son de color amarillo, como se ve en esta imagen. Es de buen rendimiento en beneficio, tiene buena calidad de bebida y la adaptación de este material es hacia zonas de climas más secos. O sea, si lo sembramos en una zona húmeda, sí produce mucho, pero existe otra variedad que va a producir más que este paraíso. Una forma de conocer o hay que empezar a identificar las plantas, ya sea existen plantas con diferentes formas de hoja, como en este caso, esta forma de hoja lanceolada es la que se refiere a un material como el Catiguá MG2. La que estamos viendo tiene una forma más elíptica, pero como angosta, la del paraíso. O un ovatá se ve, los archimores tienden a ser más ovadas, son más anchas en la parte baja de la hoja y no tan largas. También otra característica para identificar materiales genéticos es la forma de la planta. Entonces, este paraíso que yo les estaba describiendo ahora tiene una forma más cónica, como más de arbolito de Navidad. Pero hay otros materiales como el obatá o los archimores tienden a ser más ovalados. Entonces, su crecimiento de bandolas son mucho más anchos, como para considerar o para identificar, digamos, esas características en los materiales genéticos. También otra forma de identificar materiales es el color de los brotes. Eh, por lo general son de brotes verdes, bronces claros o bronces oscuros. Este ejemplo que viene aquí es de una variedad o un tipo de café que se llama purpurians, que tiende a tener, bueno, la forma de la planta es pequeña, de hojas angostas, pequeñas, frutos pequeños, pero las hojas son púrpuras y los brotes son de este tono de púrpura que es mucho más intenso que el mismo bronce oscuro que se identifica en los materiales genéticos. Y otra forma de identificar también las plantas o las variedades es por su color de los frutos. En este caso, el paraíso tiende a producir los frutos en color amarillo. Lo que es el catuai, el caturra son frutos rojos, o lo que generalmente se ha visto en Costa Rica son los frutos rojos. Hay materiales como el borbón, existe un borbón de fruto naranja que tiende a tener una buena calidad de taza, pero entonces ahí es donde se puede identificar esos materiales que en su punto de maduración pueden ser rojos, amarillos o naranjas. También hay que conocer las condiciones de adaptación que podría tener la localidad.
Con esas condiciones hay que considerar la temperatura. Lo óptimo para el cultivo de café anda entre los 18 y 23 grados centígrados. La precipitación hay que considerar, o cuando son precipitaciones anuales de menos de 100 o 150 milímetros, ya se puede haber que considerar materiales que sean tolerantes a sequía. La altitud se ve, bueno, se ve un efecto que limita el potencial genético. Entre más alto se siembre, las plantas crecen, tienen un ritmo de crecimiento menor, consumen un poco más tiempo en la maduración de los frutos, donde hace que haya un cambio en la calidad de la taza. La productividad puede variar entre zonas altas y zonas bajas, y el ritmo de crecimiento en zonas menores a 1000 metros, el ritmo de crecimiento es mucho mayor. También otro concepto, otro factor a considerar es el suelo, las condiciones físicas y nutricionales. Depende del material genético que se siembre, va a haber una alta necesidad de nutrientes, o las mismas condiciones del suelo, si son de deficiencias o presenta retención de nutrientes, hay que considerarlo para aportárselos en el momento de la fertilidad, de la fertilización. También hay que considerar el sistema de producción para, como son el porte de las plantas. Por lo general, los materiales genéticos nuevos se basan en portes bajos. Lo que es materiales como típica y borbón son materiales de porte alto, que pueden tener una calidad de tasa mayor, pero su productividad se ve disminuida por su ritmo de crecimiento, que es más de un crecimiento de mayor altitud, bueno, altura de la planta. Al ser más grande las plantas, entonces hay una menor cantidad de plantas por hectárea. Al ser los nuevos materiales, al ser de porte bajo, se pueden sembrar más plantas por hectárea. Entonces, la recomendación para los materiales actuales que recomienda el café son densidades de 5000 plantas por hectárea. Pero cuando se tienen plantas de porte alto, la densidad la cantidad de plantas por hectárea tiene que ser menor por el crecimiento lateral de las plantas. Se recomiendan a veces de 3000 a 4000 plantas por hectárea cuando son de portes altos. También hay que considerar lo de las prácticas culturales, como lo que es la cosecha y las aplicaciones foliares, dependiendo del tipo de la planta, si va a ser de porte alto o de porte bajo. Otro criterio es la maduración de los frutos. Existen, bueno, aquí te pongo 3 ejemplos de lo que es una maduración precoz, una maduración media, una maduración tardía. Un ejemplo de maduración precoz es un material que se llama Iapar 59, es un sarchimor, y este tiende a madurar antes que un catuai. El catuai lo tenemos como referencia porque es un material que se cultiva casi que en más del 85% del país. Y tenemos otro material que se conoce como Venecia, que se tiende a madurar más tarde. Entonces, más tarde que lo que es el catuai. Entonces, este tipo de maduración es de considerar para los momentos de cuando empiezan entra el invierno, o todavía el invierno se prolonga más de la cuenta. Entonces, para que los frutos cuando estén maduros no se caigan, entonces está la opción del Venecia. Otro que tiene un comportamiento de maduración tardía es el obatá, ya sea el obatá rojo o el mismo obatá amarillo que va a estar disponible en el mercado.